Escribo en esa lista. Muy bien, Ignacio, fantástico. Ahí estamos hablando entonces por interno y agradecemos esa bendición enorme que nos regala Dios a través de tu vida. Vamos con, amigos, vamos con nuestra última sesión. Ya la tienes ahí. Hoy día es un día muy importante. Estamos cerrando lo que es nuestra sesión de una fe audaz. Y vaya que hemos aprendido al respecto de la fe y hemos sido desafiados a una fe audaz. Hasta el día 30, hasta el día 40, seguirás recibiendo tus devocionales, ¿sí? Devocionales de esta campaña que ya vamos en el día 33. Esta es la última sesión. El próximo miércoles tendremos otro tema. El domingo cerramos en la experiencia presencial con el último tema de Nueva Fe Audaz. Pero hoy en el estudio cerramos contigo, acá en este grupo pequeño. Y tienes ahí el estudio. Estamos en la sesión 6 y qué bueno que podemos seguir. Y el tema de la sesión 6 ahí está, lo tienes en tu guía y es muy desafiante. Amigos míos, de verdad, la sesión de hoy, como todas las que hemos tenido, son muy desafiantes. Y el tema es cómo seguir creyendo cuando sientes que quieres rendirte. Escuchábamos a la Ale, escuchábamos a mi querida Isabel, y hay muchas otras realidades que están acá representadas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguir creyendo cuando sientes que quieres rendirte, cuando quieres tirar la toalla? Repasemos por un momento lo que hemos aprendido acerca de la fe audaz. Solo leo los títulos, ¿sí? Porque tú tienes el detalle ahí en tu guía de cada una de las sesiones. Esto es lo que no se tiene el día domingo, ¿no? Este tipo de estudios. Y en la primera sesión vimos qué significa construir una vida de fe. Y la fe es creer aún cuando no lo veo. En la sesión 2 hablamos acerca de esperar lo mejor de Dios. La fe es esperar lo mejor, no es optimismo, no es pensamiento positivo, es mucho más que eso, es esperar en Dios. En la sesión 3 vimos que la fe audaz significa dejar ir la duda y ampliar tu imaginación. Tienes ahí el detalle de la sesión 3 como ese pequeño resumen. En la sesión 4 hablamos acerca de tomar la iniciativa. La fe que no toma la iniciativa es una fe muerta. No nos sirve esa fe. En la sesión 5 que estuvimos el miércoles pasado, hablamos acerca de la audacia para ser generosos. Y ahí revisamos principios, verdades que nos hacen crecer como un hombre o una mujer de fe. Entonces, este tipo de campañas de crecimiento espiritual efectivamente nos hacen crecer espiritualmente. Pero ahora, en esta última sesión, quiero hablarte y quiero que revisemos juntos cómo seguir creyendo cuando sientes que quieres rendirte. Y puede ser que esta campaña de una fe audaz te pilló en un momento crítico, te pilló en un momento difícil, te pilló en un momento asfixiante y ahogante. ¿Cómo seguir creyendo cuando esperas en Dios que traiga un milagro? ¿Cómo haces el aguante? ¿Cómo permaneces firme en tus principios, en tus valores, en tus creencias? ¿Cómo te mantienes firme mientras llega ese milagro? ¿Cómo te mantienes firme mientras esperas que Dios haga un milagro en tu vida y en cada área de tu vida? No es fácil. ¿Has estado alguna vez apresurado cuando Dios no lo está? Eso es terrible, ¿no? Ese es un lugar difícil para estar. Una de las cosas más difíciles de la vida es estar sentado en la sala de espera de Dios. Cuando adoras a un Dios eterno, algunas veces parece que esperar es una eternidad. Esperar en la sala de espera de Dios, ¡ay! Es difícil. ¿Cómo haces para seguir creyendo mientras esperas a que Dios te responda? ¿Qué hacemos para seguir creyendo mientras esperas que Dios te responda? Hoy día vamos a analizar y conversar acerca de la fe de Abraham. Es que vamos a aprender mucho de su realidad. Veremos la vida de Abraham y veremos qué hizo él mientras esperaba. ¿Sí? Veremos qué hizo él mientras esperaba. Y yo voy a tratar de buscar el cuadro que tiene abierto su micrófono para silenciarlo. Si me ayudan, ahí los veo a todos. No sé qué, es que tenemos muchas conexiones hoy, entonces se me pierde los cuadros. Los veo aparentemente a todos cerrados por ese ruido que teníamos ahí. Ahí tú me ayudas con silenciando tu micrófono. Abraham ciertamente entendió eso. ¿Cómo saber esperar? A todo esto, ¿recuerdas que a Abraham se le llama en la Biblia el padre de la fe? Algo nos tendrá que enseñar al respecto a Abraham al cómo esperar mientras Dios te entrega una promesa.
Alguien sabía cómo seguir creyendo y ese fue Abraham. ¿Cómo saber esperar en la promesa de Dios? Dios le dio una promesa a Abraham, hablaremos de él ahora. Hablaremos de Abraham, de que Dios le dio una promesa y tuvo que esperar hasta tener 100 años de edad para que Dios cumpliera esa promesa. Pero eso es mucho tiempo. Cuando esperas en Dios, debemos entender cómo Dios trabaja. Y esto es muy importante porque vamos a revisar, a través de la Biblia, vamos a revisar las fases de la fe. Hay 6 fases de la fe que la vemos en la vida de Abraham, la vemos en David, la vemos en Josué, la vemos en Moisés. Vemos como un patrón de conducta, como un patrón de proceso. Dios es un Dios de proceso. No alteres el proceso de tu vida. Todo proceso que se altera siempre resulta mal. A través de estas 6 fases de la fe vamos a aprender a mirarnos en qué estamos. Y veamos luego estas 6 fases de la fe porque luego veremos qué hacemos mientras estamos en estas fases de la fe. Bien, rápidamente la primera fase de la fe es esta: Dios te da un sueño. Dios te da un sueño, todo inicia con un sueño. Si tienes tu guía ahí, la vas marcando en tu dispositivo digital y si la imprimiste, la vas escribiendo y vas escribiendo tus propias notas. Lo primero con lo que inicias la fase de la fe es un sueño. Dios te da una idea, una visión, una meta, tienes una imagen, tienes en tu mente, la pones a trabajar en la imaginación de la que hablamos en algún momento en esta serie. Dios le dio un sueño a Abraham. ¿Dónde está ese sueño? En Génesis 12, 1, 2, lo tiene en tu guía. Y dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, a tus parientes y a la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Ahí está el sueño. ¿El sueño de quién es? ¿Es de Abraham? No, es de Dios. Yo quiero que construyas una nación grande. Ese es mi sueño, Abraham. Ahí está el sueño. Abraham ahí tenía 75 años de edad. Cuando Dios le hizo esta promesa, 75, que no se te pierda ese número. Él y su esposa no tienen hijos, pero Dios prometió que de su simiente se convertiría en una gran nación. Te voy a hacer una gran nación. Todo inicia con un sueño. Nada ocurre hasta que alguien empieza a soñar. Por eso es que es muy relevante los sueños de Dios en nuestra mente. Debes conseguir ese sueño de Dios para tu vida. Luego llegas a la fase 2, pero lo primero, cuando Dios pone esa semilla en tu mente, esa impronta, ¡oh! Y la vida tiene sentido. Dejas de sobrevivir, dejas de existir y comienzas a vivir una vida con propósito, una vida con objetivo, una vida con sentido y no una vida sin sentido. ¿De acuerdo? Vamos a la fase 2 rápidamente. La primera fase, entonces, tienes el sueño. Lo segundo, en la fase de las 6 fases de la fe, 6 fases de la fe, es la siguiente: la decisión. La fase de la decisión es cuando decides actuar en el sueño de Dios. Bueno, es lo que estamos haciendo con Raíz. Dios puso un sueño en Raíz. Tener una realidad, un espacio que conecte a la gente de hoy con el Dios de siempre. Que conecte a la gente de hoy con el Dios tan grande que tenemos, un Dios que no cambia. Nuestra sociedad cultural va mutando, transitando, va con una metamorfosis, pero nuestro Dios no cambia, no muta en el tiempo. Dios es Dios del Génesis al Apocalipsis. Dios puso un sueño, poner un espacio que conecte a la gente con Dios de la manera a través del servicio, a través de las diferentes realidades. La fase de la decisión es cuando decides actuar en el sueño de Dios y estamos actuando. Nada ocurre hasta que te despiertas y te pones a trabajar en ese sueño de Dios. A todo esto, ¿qué sueños de Dios ha puesto en ti? ¿Qué sueño Dios ha puesto en tu vida? ¿Estás trabajando por él o lo estás acallando? ¿Qué ha motivado Dios en tu vida en todo este tiempo, en esta serie inclusive? La Biblia dice en Génesis 12:4, Abraham partió tal como el Señor le había ordenado. Va el sueño y ahora Abraham dice: ok, te creo, chiquillo. No es fácil este escenario, suena hasta romántico el padre de la fe, pero esto es muy difícil. Es muy difícil. Dios le entrega un sueño y este hombre mira al cielo, ok, mira las estrellas, mira la arena, ok, sal de tu tierra, muévete. ¿A dónde? Yo te voy a decir dónde, tú marcha. Eso es muy difícil, amigos. Pero tenía una visión de ir a un nuevo país y luego dice: partió tal como el Señor se lo había ordenado. Un sueño sin una decisión es inútil. Anótalo por ahí, por favor. Un sueño sin una decisión es inútil y cada sueño de Dios tiene un riesgo. Cada sueño de Dios tiene un riesgo donde debes dar un paso de fe, donde tú y yo tenemos que ponernos el paracaídas, ¡pum!, y lanzarnos
sabiendo que ese paracaídas se va a abrir. La fe es un paso, es un riesgo. Lo hemos hablado en muchas ocasiones en esta serie y hemos hablado de personas que dieron ese paso de fe. ¿Te acuerdas, Pedro, en el agua? ¡Pum! ¿Te acuerdas de la mujer que sufría de flujo de sangre, de hemorragia continua, si solo tocara? ¿Te acuerdas de la mujer que va adelante y Dios le dice, esa mujer dio todo lo que tenía, dio sus 2 dracmas? ¿Te acuerdas del niño que tenía 5 panes y 2 peces? ¿Te das cuenta que en la Biblia quedaron marcadas estos pasos de fe? Tienes el sueño, luego viene una decisión. Abraham tenía que dejar su tierra. ¿Recuerdan de que hablamos acerca de soltar y de saltar y ver el futuro, alzar la mirada y creer en la fe audaz? Abraham tenía que dejar su tierra. Era un lugar donde nunca había estado, pero cuando Dios te da un sueño, llegará un momento donde debes tomar una decisión y debes decir, bien, iré tras ese sueño, iré tras tu sueño, Señor. Esto es muy emocionante porque se tratan de los sueños de Dios. Él no está en estas 6 fases de la fe. La primera fase, primero Dios te da un sueño, y esto es muy lógico. Luego te enfrentas a una decisión. ¿Y cuál es la tercera fase? Aquí el asunto se empieza a poner un poco complejo, porque la fase 3 es el retraso. Porque un sueño nunca se cumple de forma instantánea, siempre en el espacio de tiempo entre cuando Dios te da un sueño y cuando Dios cumple un sueño, hay un tiempo y la razón es porque Dios quiere trabajar en ti. Es así, amigos. Dios quiere trabajar en nosotros. Es que no le podemos cambiar la fórmula. Es que Dios es así. Les dije, David, Moisés, Josué, José. Es así, te da un sueño y luego te hace pasar por un tiempo de espera, de retraso, porque Él quiere trabajar con nosotros. Dios quiere que tú y yo crezcamos en esta espera. Imagínense, lo que vivimos el domingo fue súper estresor, ¿sí? De movernos, de compartir espacios y todo. ¿Ustedes creen que yo estaba feliz, que yo estaba contentísimo, diciendo, Señor, qué alegría lo que nos hace vivir hoy día en la experiencia? Corriendo, transpirando helado. Decía, Señor, ¿y cuándo nuestra casa, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo nuestro espacio? ¿Cuándo podremos quedarnos hasta la hora que queramos? Decía, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Un sueño nunca se cumple en forma instantánea, siempre en el espacio entre el tiempo en que Dios nos da el sueño y esto se cumple. Hay un proceso en que Dios trabaja con nosotros. Recuerda, a Dios no le interesa nuestra comodidad, le interesa nuestro carácter. Y el carácter necesariamente se trabaja en momentos de crisis y de momentos tensos. Génesis 16:1. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. Pero ¿cuál era el sueño? Te voy a hacer una gran nación, pero Sarai no tiene hijos. En Génesis 16:1, atención con este dato, habían pasado 11 años. Habían pasado 11 años de este versículo desde que Dios le había hablado a Abraham. Dios le había dicho, sal de tu tierra, vas a ser una gran nación, voy a tener una descendencia a ti. Han pasado 11 años y aún no tiene hijos. Ahora Abraham tiene 86 años en este texto. Génesis 6:1. Tiene 86 años de edad. ¿Qué ha ocurrido en estos 11 años? Nada. ¿Cuánto tiempo llevas esperando que Dios te responda? Tú me puedes decir y abro el micrófono, capaz que me diga, ni te imaginas cuánto, no, no. Abraham tuvo un sueño y nada ocurrió. Eso ha pasado con muchos de nosotros. Dios te da un sueño y hasta ahora tú dices, sí, pero no ha pasado nada. Dios me entregó una palabra, tengo un texto, pero no ha pasado nada. Es que estás en el proceso. Así es la lógica de Dios. ¿Te gusta? No, po, no nos gusta. Po. Es incómodo. Pero es el Dios de nuestras vidas el que se le ocurre trabajar así. Y está bien, porque Dios tiene el control y todo lo que hace Dios es bueno, perfecto, es agradable. Abraham estaba esperando en Dios. Ahora empieza a dudar, empieza a desesperarse. Es tentado a tomar atajos, pero Dios dice, no, debes esperar para que el cumplimiento del sueño se haga una realidad en tu vida. Ay, queridos, esta fase 3 es compleja, el retraso. Entonces, mientras esperas, no solamente esperas en la fase de la fe, también tienes problemas y llega a la fase 4. Esto se va a poner más complejo, porque el sueño se retrasa, pero ahora viene la fase 4, que es la dificultad. Bien,
La fase 1, el sueño. La fase 2, la decisión. La fase 3, el retraso. La fase 4, la dificultad. Dios no solo te deja esperar, sino que mientras esperas, te deja tener problemas. ¡Ay! Así que atravesamos por la etapa de la dificultad, donde las cosas pasan, mira, atención, donde las cosas pasan de mal a muy mal, de peor a imposible. Lo siento, no te puedo decir otra cosa, no te puedo decir otra cosa. Cree solamente, di, lo creo, lo creo. No te puedo vender esa poma. Es una tontera, de verdad. Hay momentos en la etapa de tu fe, que es esta etapa, la fase 4 de la dificultad, en que atraviesen la dificultad, las cosas se ponen mal, de mal a muy mal y de peor a imposible. Esto está complejo. En el caso de Abraham, para el momento en que llegó a los 99 años de edad, él todavía no tiene un hijo. Es que tengo 99, te has demorado muchísimo, Dios. No tiene un hijo prometido y su esposa ya tiene 88. Ahora va de malo a imposible. Te la doy a los 85, los 80 ya. Pero a los 99, o sea, hello, o sea, ¿de dónde? Génesis 17 dice, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser Sara madre a los 90? Mira cómo Abraham dice, oye, pero ¿de qué estamos hablando? Aquí te hago una pregunta a ti ahora. ¿Cuánto rato llevas esperando que Dios sobre? A lo mejor estás en la fase de mal, de muy mal a imposible, de imposible a peor. Pero Dios tiene el control. Ahora lo peor es que Dios le cambió el nombre, es que Dios es único porque Dios le cambia el nombre a Abraham. De Abraham le pone Abraham. Dios cambia su nombre, lo que significa padre de una gran nación, así como padre de multitudes, pero esto es vergonzoso, amigos. Imagina que eres Abraham y que caminas no sé, a la panadería, a la carnicería, no sé, vas a tu tienda favorita y la gente te conoce, ¿no? Y te pregunta, te dice, ¿cómo te llamas? Y tú le dices, soy el padre de una gran nación. Ah, wow. Bien. Oye, ¿y cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Y cuántos años tienes? 99. Perdón, ¿cómo te llamas? El padre de una gran nación. Eso es vergonzoso. Pero esta es una prueba de fe. Él tiene un nombre que dice el nombre de su sueño, pero aún no puedo ver, pero aún no puede ver que ocurre algo, pero tiene el nombre de su sueño. Padre de una gran nación, pero no ve nada. Sueño, decisión, retraso, dificultad. Eventualmente, Dios cumplió su sueño cuando Abraham tenía 100 años y Sara tuvo 90. Tenía 90 cuando nace el niño, cuando nace la bendición, Isaíto. Pero luego llegó la peor etapa. ¿Ustedes creen que aquí se acaba la cosa? ¿Que aquí hay júbilo? Es que esto es de peor a imposible. Pongan atención a esto. La fase 5 y vayan viendo su proceso de vida. Quiero que en esto te reflejes tú. Veas tu proceso de vida. Ahora, en la fase 5 llegamos al callejón sin salida. Es que en la etapa del callejón sin salida, de las etapas de la fe, Dios permite que su sueño luzca como si muriera y se despedazara frente a tus propios ojos. Ahora la Biblia dice en Génesis 22:2, toma a tu hijo, al de los 100 años, al único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo en holocausto en el monte que yo te voy a indicar. ¿Qué es esto? En el proceso de la fe. Es que la fase 5 del callejón sin salida es terrible. Es como que Abraham le dijera a Dios, estás bromeando. Dios, estás bromeando con lo que me pides. Habrán esperado 100 años por este hijo y ahora Dios le dice, quiero que lo sacrifiques a tu hijo para mí. Y Abraham está pensando, pero ¿de qué clase de Dios es este? ¿Es alguna broma cruel? Él me está pidiendo que sacrifique el sueño que él me prometió. Dios, no te estás contradiciendo con lo que me dijiste hace 15 años atrás. Amigos míos, ¿acaso no hay ocasiones
en que tú y yo, nuestra sabiduría dice, pero Dios, no te estarás equivocando. ¿Cómo haces que esto se demore tanto? Dios, ¿cómo no se te estará pasando la mano con esto? Ahora, ¿cómo sabes que estás en esta etapa 5 del callejón sin salida en tu vida? Yo te diré lo que sientes. Nos sentimos sin esperanza. Y algunos de nosotros podemos transitar entre la etapa 5 o 6 de la fe. Estamos en el callejón sin salida. En tu matrimonio, a lo mejor no ves solución por ninguna parte, un callejón sin salida en tu presupuesto, en los fondos, el Excel no cuadra, ni el lápiz cuadra, nada cuadra. Quizás estás en un callejón sin salida en tu carrera, en tus emociones, en tus relaciones, a lo mejor en tu matrimonio, te quieres casar y tú dices, no pasa nada. Y en esta etapa comenzamos a dudar del amor y la sabiduría de Dios y empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué me ocurre a mí ahora? Si allí es donde estás ahora mismo, esta es la etapa del callejón sin salida. Bienvenido. Felicidades. Felicidades porque estás a punto de llegar a la etapa 6. Está a punto de terminar el juego. Y la fase 6 es la etapa de la liberación. ¿Y qué quiere decir con esto? En Génesis 22, del 11 al 14, dice algo maravilloso. Pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo. La fase 6, la fase de la liberación. El Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te han negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado en los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice en el monte del Señor será provisto lo necesario. Ahora, cuanto más grande es el callejón sin salida, amigo, en el que estás, y más desesperante sea la situación, por favor, más hermosa y más brillante y más grandiosa va a ser la liberación que Dios va a hacer sobre tu vida y sobre mi vida. Mientras más al límite lleguemos, mientras más a la orilla del precipicio estamos, es más, puede que tú y yo estemos cayendo en el precipicio, pero podemos tener la convicción absoluta que Dios no nos dejará llegar a piso, porque a su tiempo Él nos sostendrá con su mano. Él te va a sostener, te va a fortalecer y nos va a recoger. Solo en ese momento podemos decir, wow, el efecto wow que se llama, ¿no? Wow, esto es sorprendente. Solo Dios pudo hacer esto. Yo estaba al borde de la desesperación. El sueño había muerto, la misión había terminado. Y cuando llegas a esta fase del callejón sin salida, aparece Dios preparando un milagro impresionantemente de aquellos. Este es el momento de que estamos hablando de la fe audaz, donde cada uno de nosotros podemos estar transitando en una de estas 6 etapas. ¿Dónde estás? ¿En qué etapa de esta fase estás? Algunos están en la etapa del sueño, simplemente tienes una semilla en tu mente, en tu corazón, una idea. Y durante esta serie has pensado cómo ponerla en marcha, para que él expanda tu visión. Algunos pueden estar, ya pusieron la idea en acción y quieren moverse. Estamos moviéndonos en esa idea, pero hay un retraso, hay dificultad. Ahora que entiendes estas 6 etapas y que compartimos de estas 6 etapas de la fe, que son un proceso y que la viven todos y que nadie está exento de esto, entendamos lo siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que haces mientras esperas? ¿Qué es lo que haces entre el sueño, la primera fase, y la liberación, la última fase? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos mantenemos firmes? Lo tienes en tu guía. Recuerda lo que hay que hacer. Y aquí tenemos 4 consejos bíblicos para saber esperar en esta fase de la fe. Y con esto estamos haciendo el cierre. Y lo tienes ahí en tu guía. El primer consejo en esta fase, entre la fase del sueño y la liberación, lo primero que tenemos que hacer es que recuerda lo que Dios puede hacer.
Recuerda lo que Dios puede hacer. No te enfoques en lo que tú puedes hacer. No te enfoques en lo que tú, perdón, no puedes hacer. Enfoquémonos en lo que Dios sí puede hacer. Creemos, cantamos, declaramos el Dios de lo imposible. ¿Y qué puede hacer Dios en esto? Él puede hacerlo todo. La situación tal vez está fuera de tu control, pero no fuera del control de Dios. ¿Cuánto tiempo se ha demorado la respuesta que necesitas? ¿En qué fase estás? ¿En el callejón sin salida? ¿En el retraso? ¿En la dificultad? Dios siempre tiene el control. En Romanos 4:17 dice, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Dios mío, ahora vamos entendiendo por qué es el título, ¿no? Del padre de la fe, porque esto es muy difícil. Pero Romanos nos trae una luz del Antiguo Testamento de la característica de la vida de Abraham. Abraham creyó en Dios, creyó en que Dios le da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la vida. Por eso está dispuesto a levantar su mano y entregar a su hijo. Este versículo es la definición de un milagro, dar vida a los muertos. Dios puede darle vida a algo que está muerto. ¿En qué área de tu vida te sientes? En el subsuelo. Dios de ahí te puede levantar y dar una nueva vida. En Marcos 9:23 dice, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. En Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marca esos textos que están en tu guía, porque son semillas de fe que te van a fortalecer en estas fases en las que te encuentres. El segundo consejo lo tienes ahí. Confía en las promesas de Dios. ¿Qué es lo segundo que haces mientras esperas? Por favor, confía en las promesas de Dios. Necesitas tomarle la palabra a Dios. ¿Has observado, te has dado cuenta de que en estas sesiones acerca de la fe audaz hemos hablado acerca de las promesas de Dios? ¿Por qué? Porque si quieres ser un hombre de fe, si quieres ser una mujer de fe, si quieres ser un líder de la fe, debemos aprender las promesas de Dios. Debemos tomar asir las promesas de Dios y estructurarlas en nuestra mente, que entre por repetición. La repetición es un método de aprendizaje. Repite, 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 repite. ¿Te acuerdas de las tablas de multiplicar? ¿Cómo te las aprendiste? ¿Ah? Ahí tenemos una profe y varios profes acá, repitiendo, repitiendo, repitiendo la tabla del 1, la del 2, la del 3. Yo me acuerdo que mi papá me decía, ya, se iba a la iglesia y me decía, ok, cuando yo llegue te tienes que tener aprendidas las tablas del 3, del 4 y del 5. Adivinen, pues cuando llegaba el viejo me las pedía de memoria. La repetición de la palabra. Romanos 4:18 dice, contra toda esperanza, mira el concepto que usa Pablo en los Romanos, contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser parte de muchas naciones. Nunca dejó de confiar, y esa es la promesa. Ahora dice contra esperanza, contra lo lógico. ¿Te has sentido alguna vez que estás en contra de toda esperanza en el fondo? ¿Te sientes desesperanzada? ¿Desesperanzado? ¿Cómo sabes que estás contra toda esperanza? Empiezas a usar la palabra, atención, porque empiezas a usar la palabra nunca. Nunca vamos a tener un hijo, nunca seré feliz, nunca ellos van a cambiar, nunca lograré atravesar esto, nunca lo voy a lograr. Cuando ocupas en tu discurso y en tu léxico la palabra nunca, es porque la desesperanza está transitando por tu mente, por tu corazón. Pero Abraham creyó contra esperanza. La fe en Dios sigue creyendo que lo que Dios dice es verdad. Todo va a mejorar. Pero este no es el final de la historia. Dios no es un Dios mentiroso. Dios mantiene sus promesas, aunque todo hoy día luzca fúnebre. Pero Dios mantiene sus promesas. Abraham creyó. ¿Cuál es el tercer consejo que tienes que adquirir o poner en obra en este proceso de las fases de la fe? El tercer consejo es el siguiente. Reconoce los hechos en fe. Esto es muy importante. Reconocer los hechos en fe tiene que ver con que no vivimos en negación. Los cristianos no negamos nada.
No deben negar los hechos, los enfrentamos. Pero los hechos los enfrentamos en fe. Por favor, no caigas en la tontera de negar una realidad y pensar que producto de esa negación es fe. No, eso es tontera en esa edad. Nosotros no negamos nada, no negamos lo que estamos viviendo, sino que los enfrentamos en fe. Romanos 4, 19 y 20 dice, su fe, hablando de Abraham, no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. En el fondo, enfrenta su realidad en fe. Estoy viejo, ¿cómo voy a ser papá? Pero ok, te creo. Eso es enfrentar los hechos en fe. ¿Sí? Abraham reconoció que él y su esposa ya habían pasado el tiempo, no tenían por dónde. Enfrenta su realidad en fe. Él tenía 99 años, su esposo 89, es médicamente imposible. Pero es que cuando Dios, el que creó al hombre y a la mujer, te dice, no te preocupes, vas a tener un hijo, es porque lo vas a tener. ¿Qué parte de la promesa de Dios tú y yo no la entendemos o todavía no la procesamos? Vivir los hechos en fe es muy importante. La fe no ignora la realidad, amigos. La fe no ignora la realidad. Si tienes cáncer, tienes cáncer. Si tienes un hijo que tiene muchos problemas ahora mismo, tienes un hijo con muchos problemas. No es una ilusión. Si estás envejeciendo, estás envejeciendo. No es una ilusión. La fe no es ignorar la realidad. La fe no es fingir que no tienes problemas. En ocasiones hubo una delgada línea roja que casi nos llevaba a fingir que no teníamos problemas y que la vida era en victoria y en victoria. ¿Mm? La fe no es fingir que no tienes problemas. No me quedé sin trabajo, no, te quedaste sin trabajo. La fe no es actuar como si no hubiera dificultad. La fe no es minimizar las dificultades. La fe no es negación. La fe es enfrentar la realidad. Y mucha gente piensa que la negación es fe. Hay mucha gente que aún piensa que la fe es negar los problemas y simplemente sonreírle a la vida. Hay 40 grados de temperatura, no, está todo muy cálido, está todo muy fresco, pero hay 40 grados. No, está todo muy bien. Eso es necedad, eso es terquedad. La fe no es negar la realidad, la fe es enfrentar la situación. Ese es el tercer consejo para ver, dependiendo en qué fase de la fe estás. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo avanzamos? Bien, repasemos. ¿Qué es el primer consejo para ver en qué fase estamos y cómo lo enfrentamos? Recuerda lo que Dios puede hacer. Segundo, confía en las promesas de Dios. Tercero, reconoce los hechos en fe. Y aquí está el cuarto y ya vamos enfilando el cierre. El cuarto consejo es que te alegres con anticipación. Es decir, te regocijas, te alegras con anticipación. Significa que esperas con cosas, esperas a que Dios obre en tu vida y en tu favor y haga cosas a tu favor, incluso antes que sucedan. Eso es fe. Dar gracias por anticipado es fe. Dar gracias después que recibes algo es agradecimiento. Estamos hablando de una fe audaz. Damos gracias antes de lo que veamos. Gracias por el edificio bello que tú nos vas a regalar. Hablando en el contexto de familia de fe, donde tendremos servicios, donde estarán nuestros jóvenes, nuestros amigos, profesionales, sirviendo a cuánta gente. Quizás a cuántos campamentos llegaremos de gente necesitada, niños vulnerables, niños y mujeres en situación de abandono. A raíz será una puerta enorme que traerá tantos servicios, traerá los 5 panes y los 2 peces, y Dios los multiplicará por N. Romanos 4, 20, 21. No no dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte, alabó a Dios plenamente convencido, Abraham, de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Alégrate y da gracias antes de, ¿te parece? Eso es un desafío de una fe audaz. Das gracias antes de. Dios en su tiempo nos va a liberar y te va a liberar del proceso de vida tan angustioso que estás viviendo. Si estás en un callejón sin salida, dile: Dios, yo te agradezco de antemano porque sé que estás haciendo lo mejor. Te agradezco de antemano porque tú vas a liberarme. ¿Podrías decirle eso ahora ahí en tu casa, ahí en tu conexión donde estés en este minuto?
Dios, gracias, te doy gracias por anticipado, porque llegarán los recursos, estará la economía, estará la salud, llegará la estabilidad a mi vida, llegará la estabilidad de mi vida emocional, relacional, encontraré al hombre perfecto que tú tienes para mí, encontraré a la mujer perfecta que tú tienes para mí. No perfecto según mi vista, ¿no, Mona? Sino según lo que Dios tiene para nosotros. Y eso por eso es que es perfecto, porque lo tiene Dios. Ahora, atención, él está ahí en tu guía. Hay tres tipos de liberación rápidamente. La liberación circunstancial es esa liberación donde Dios ¡pah! Hace el milagro que necesitas. Como cuando esa vez, recién casados con la Pati, quedó sin trabajo la Pati, nos vamos al supermercado, no teníamos más lucas que el finiquito de la Pati, teníamos que comprar todo de Adón, nuestros hijos todavía no estaban. Estábamos solos y vamos al supermercado, y eso lo he contado en otra ocasión, que ha sido el único momento así como liberación circunstancial, y apretamos el botón y nos ganamos la compra gratis. Eso es liberación circunstancial. Dios obra milagrosamente y cambia una situación así, ¡pum! Ese es un tipo de liberación. El otro tipo de liberación es personal. Él no cambia las circunstancias. Atención. Él no cambia las circunstancias. Lo que hace es que te cambie a ti y me cambia a mí en medio de las circunstancias. Y finalmente tenemos la liberación final. Pero la liberación final solo ocurre y solo ocurrirá cuando lleguemos al cielo. Dios no ha prometido llevarse todo nuestro dolor acá en la tierra. Dios no ha prometido que todos tus seres queridos vivirán hasta cuando tú quieras que vivan. Eso no va a ocurrir. Dios no ha prometido que no tendrás retrasos, que no tendremos dificultades, que no pasaremos por callejones sin salida. Él ha prometido que un día finalmente en el cielo no habrá llanto ni dolor, ni sufrimiento, no habrá tristeza, no habrá angustia. Será la liberación final de Dios. Y llegaremos allí por medio de Cristo. Romanos 5:2, terminando. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos para alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza de la gloria de Dios? El cielo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahí en tu guía de estudio tienes versículos de la campaña, poderosas semillas de fe. ¿Qué tal si los compartes con tu familia? ¿Qué tal si los aprendes, si los marcas en tu teléfono, si los pones en un post-it en tu refrigerador, en el auto? Si aprendemos a ocupar nuestra mente en lo que realmente es importante, semillas de fe que tenemos ahí. Nos vamos a nuestro grupo pequeño y tenemos preguntas. Inician saludándose como siempre, compartiendo la vida juntos, pero vamos a estas preguntas en el cierre de la sesión de esta serie Una Fe Audaz. Comentan con tu grupo cómo esta campaña de Una Fe Audaz ha fortalecido y edificado tu fe en Dios y en su palabra. Durante la campaña, ¿has visto tu fe fortalecida a través de un milagro o una palabra de fe para tu vida? Esta pregunta es muy relevante. ¿Cómo puedes compartir esta fe audaz con un amigo o amiga que no conoce a Dios? Cerramos esta preciosa campaña de Una Fe Audaz. Que Dios nos sorprenda.